Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y el Estado peruano acaba de levantar el estado de emergencia por el COVID-19. ¿Qué significa esto? Que lo hayan levantado. ¿Significa quizá que ya no hay medidas restrictivas o que se va a interrumpir el ritmo de la vacunación? ¿Qué es lo que sucede cuando se levanta el estado de emergencia por COVID-19? ¿Cómo está actuando el Ministerio de Salud para tomar esta decisión? Bien, ya estamos conectados con Hernando Ceballos, exministro de Salud, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. ¿Qué significa, exministro, que se haya levantado el estado de emergencia por COVID-19? Bueno, significa que el conjunto de medidas que establece el decreto legislativo que extiende la emergencia, pues queda sin efecto, ¿no? Entonces, efectivamente, se van distintas medidas restrictivas. Además, por supuesto, se empiezan a ordenar las compras en el Ministerio de Salud en relación con la emergencia sanitaria, que ya ahora ha quedado sin efecto. Yo quiero aclararle a la población, si me permite, que el levantamiento del estado de emergencia establecido en estos decretos supremos no significa que ha terminado la pandemia. Hay una enorme diferencia. La pandemia se mantiene todavía, aunque en niveles muy bajos. Estamos todavía con algunos pacientes que tienen COVID-19. Además, estamos frente a un escenario mundial. Hay incremento de COVID en varios países, sobre todo en Europa y algunos países de América Latina. Y esto significa de que no debemos bajar la guardia porque se levante el estado de emergencia, ¿no? Sobre todo en el tema de la vacunación, todavía tenemos bolsones importantes de ciudadanos que no están vacunados con cuarta dosis. El uso de las mascarillas en las personas mayores o vulnerables sigue siendo una necesidad, porque no hay nada firmado que no pueda elevarse en este sector la cantidad de casos de COVID-19, ¿no? Así que se levanta la emergencia, pero esto no quiere decir de que ya desapareció el COVID. Además, el COVID ha venido para quedarse, entonces estamos entrando en una etapa obviamente ya de endemia del COVID, ¿no? Con niveles bajos, pero se va a mantener en nuestro país. Así que yo creo que hay que tener cuidado para la población, que esto quede claro. No es que se acabó el COVID, estamos todos felices y podemos hacer con absoluta tranquilidad para las personas vulnerables lo que quieran, no es así. ¿Cuál es el análisis del ritmo de la vacunación? Porque no se habla mucho, o sea, se ha hablado de un levantamiento de emergencia, pero no se ha dado los índices actuales de cómo vamos en vacunación contra el COVID-19. Bueno, en cuarta dosis, obviamente, estamos todavía en un ritmo muy bajo para distintos sectores, ¿no? No hemos llegado más allá del 50%, ¿no? Está claro que la vacunación empezó a disminuir en su velocidad de aplicación a partir de marzo de este año. Veníamos a un ritmo muy alto, pero además de la vacunación contra el COVID-19, lo que necesitamos acelerar y rápidamente en nuestro país es la vacunación para el resto de la inmunización del calendario regular de vacunación, donde también estamos muy bajos, en particular en la vacunación contra la polio, que ya se han dado algunos casos en el mundo, y esa es una enfermedad que prácticamente estaba ya casi desaparecida, salvo en algunos lugares del África, y que aparece de nuevo por la deficiencia en los niveles de vacunación. Todavía no tenemos casos en nuestro país, pero por el nivel de inmunización que tenemos puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Así que hay que acelerar el ritmo de vacunación porque ya se ha demostrado que la capacidad del sistema sanitario peruano es muy, muy frágil, ¿no? Y entonces la mejor defensa que tenemos es avanzar en la vacunación. No se está avanzando con la velocidad que nosotros quisiéramos, con el nivel de participación social que se había logrado los primeros meses. Pero bueno, esto hay que empezar a corregirlo rápidamente, si no podemos tener graves problemas. Bueno,
yo lo tengo que decir, una de las medidas que usted impuso cuando tomó el cargo de ministro de Salud fue continuar con el ritmo de la vacunación, tanto así que se pudo asegurar el gran grueso. Pero luego, tras su cambio, se vio que el ritmo de la vacunación disminuyó. Entonces, ¿a qué se debería esta disminución del ritmo de la vacunación? ¿No se ha empleado buenas políticas públicas? ¿Qué ha pasado desde el Estado para que esto haya ocurrido? Yo creo que han habido varios factores, ¿no? Un factor es que efectivamente el Ministerio de Salud, que es el principal responsable de llevar adelante la vacunación y de manera rápida y a los lugares más alejados, no pisó el acelerador, no dispuso las medidas para mantener el ritmo de la vacunación y ampliarla al calendario oficial y regular de vacunación. Esto es innegable porque de marzo para adelante la vacunación disminuyó hasta un 300% en su velocidad, ¿no? Me parece que hubieron varios factores. También tuvo que ver que se empezó a generar, luego de haber contenido la tercera ola, se empezó a generar un exceso de confianza en la población. Me parece que falló la comunicación con la ciudadanía. No pudimos sostener el liderazgo que se había logrado los primeros meses, logrando un nivel de participación de distintos sectores, de actores sociales en los lugares más alejados, de los gobiernos regionales, locales, de los sectores productivos, incluso del sector privado, de los medios de comunicación. Creo que no mantuvimos el ritmo desde el Ministerio de Salud y eso generó que la vacunación pues fuera disminuyendo, ¿no? Y no pudimos enfrentar y resolver este exceso de confianza que se fue generando en la población, ¿no? Bueno, el cambio ha sido bastante notorio, porque después de usted llegó el ministro que fue llamado el ministro de la agüita racimada, señor Hernán Condori, que se dedicó a desprestigiar las gestiones anteriores y no enfocó, mejor dicho, en el ritmo de la vacunación. Luego, después de él, después del escándalo que fue que lo hayan puesto en el cargo, que además era muy amigo de Vladimir Cerrón, en su lugar llegó Jorge López, quien ocupaba antes el cargo de viceministro y luego tomó ahora la posta del Ministerio de Salud. Y tenemos un escándalo con él, donde ya la Fiscalía inició las investigaciones del caso. ¿Cuál es su lectura? Bueno, a ver, está claro que el ritmo de la vacunación no se pudo mantener. Era el momento, luego de que empezamos a controlar la pandemia y empezaron a bajar aquí en el país y mundialmente las cifras de COVID-19, era el momento de poder relanzar una inmunización más general, pero además de empezar una verdadera reforma del sector salud. Y creo que fue la dificultad más grande que tuvimos con los ministros que me sucedieron, ¿no? Y es justo decir que debió, digamos, mantenerse y mejorarse los niveles de relación con la población, los niveles de relación con los actores sociales, porque el tema de la salud no es solo un problema del ministerio, es un problema de lograr un nivel de alianza, de generar una convocatoria y un acuerdo nacional de lucha por la defensa de la salud, pero sobre todo, este no es un problema que se inicia ahora, este es un problema que tiene muchos años atrás. No olvidemos que el olvido de la salud, con estrategias que no han dado resultado, viene de muy atrás. Entonces, esto obligaba y nos obliga a la gente que trabajamos en el sector salud, pero sobre todo a los que tienen cargos directivos, a trazar una estrategia, a mantener el timón con mucha energía para poder generar confianza en la población y llevar adelante las medidas que necesitamos, como es, por ejemplo, concretar un sistema unificado en lo funcional, una adecuada política de recursos humanos en el sector. Claro, estas denuncias que aparecen de supuestas irregularidades, que son de verdad todo un escándalo para el sector salud, no ayudan a generar confianza y afianzar el liderazgo del Ministerio de Salud. Más allá
de cómo finalmente terminen las investigaciones, este tipo de denuncias lo que hacen es sacar del centro del debate la discusión que necesitamos tener en el sector salud, cómo transformamos este sector salud y logramos tener un país más seguro. Estamos discutiendo los problemas personales del ministro y temas que tienen que ver con transparencia y corrupción, que no nos ayuda realmente en el sector salud, ¿no? Claro, pero partiendo de la premisa que usted dice, un país más seguro, también es designar a buenos funcionarios con acreditaciones para ocupar altos cargos. En el caso del Ministerio de Salud, luego de que usted se retiró, cayó en manos del serronismo y es la misma gente que ha rodeado el Ministerio de Salud que está cayendo ahora en estas denuncias por corrupción. El que venga, el ministro que venga, que suceda a el señor Jorge López, ¿debería ser del serronismo? ¿También en esa misma línea? Bueno, yo diría que más que ser o no del serronismo, lo que necesitamos es que tenga determinadas aptitudes y una visión en relación con la salud que vaya dirigida a que la población tenga el derecho a la salud. Francamente, yo como un ciudadano común que soy ahora, trabajo en un hospital en una región muy alejada, donde tenemos grandes carencias, no tenemos ni siquiera un hospital de alta complejidad. Lo que no quiero es que el ministro de Salud sea elegido en función de una determinada orientación política o para cubrir determinados espacios de gobernabilidad, digamos, para el Ejecutivo. Yo creo que eso es un error. Necesitamos tener un ministro de Salud que tenga capacidad de convocar, que tenga liderazgo, que tenga calificación técnica y que sepa qué va a hacer con la salud en el país. No podemos nosotros tener un ministro que entre con otro tipo de inquietudes, con otro tipo de aspiraciones, más que la lucha contra este flagelo, que son una salud pues precaria, ¿no? Entonces, yo, la verdad, si es erronista o no es erronista, no es el tema central. Lo sí riesgoso es pensar que solo el serronismo tiene cuadros técnicos, pues, porque eso no es verdad, ¿no? Hay otros sectores políticos con gente capaz, con sensibilidad, con honestidad, que es lo que necesitamos para conducir las riendas del país, ¿no? Y sobre Claro, todo con ganas de transformar la salud, ¿no? claro, pero hablando de la experiencia que nos ha dejado la gestión del señor Hernán Condori, que es serronista, ahora la gestión que nos deja Jorge López, que también es serronista, nos da luces de que no ha funcionado. Sí, es cierto, pero también es verdad que la experiencia que tenemos de gestiones en el Ministerio de Salud no siempre han sido del todo transparentes. Yo no voy a aprovechar esta entrevista para empezar a dar nombres contra un ministro u otro, porque además yo he sido ministro, pero sí, pues hemos tenido muchos casos de enfoques de la salud pública y de falta de transparencia importante. No nos olvidemos del vacuna gate hasta hace poco tiempo, ¿no? Que involucró a varios funcionarios del Ministerio de Salud, y no solo del Ministerio, incluso al propio presidente, ¿no? Y también vale la pena esta pregunta, porque ahora que se, ya se termina con el estado de emergencia por el COVID, y que la verdad deberíamos trabajar el otorgar o facultades especiales al Ministerio de Salud, o que el Congreso tome este paquete de necesidades legales que necesitamos para el Ministerio para transformar la salud, que también es tiempo de hacer un balance integral de todo este tiempo de pandemia. Este balance integral, por supuesto, que incluye evaluar las adquisiciones, las compras, ¿no? Que no solamente pasan por si hubieron o no irregularidades, que hay que investigarlas, por supuesto, sino además porque la pandemia nos demuestra la terrible inequidad que hemos tenido como país en el tema de la pandemia, ¿no? Donde hemos tenido que comprar una serie de productos con una pistola en la cabeza
por parte de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Y que obligó al país a gastar mucho más de lo racional para proteger la vida de los ciudadanos. Y si esto se acompaña de actos de corrupción, pues muchísimo peor. Bueno, ya tenemos experiencia en el pasado, esperemos que no se repita con la designación de un nuevo ministro de Salud. Ya hemos visto qué es lo que ha pasado con Jorge López, las investigaciones darán un resultado, pero mientras tanto se necesita que alguien batutee el Ministerio de Salud porque la pandemia, como usted bien ha mencionado, no ha terminado, el ritmo de la vacunación todavía tiene que continuar su curso y tiene que completarse. Muchas gracias, doctor Ceballos. A ustedes, muy amable. Buenas noches. Bien, el exministro de Salud, Hernando Ceballos, que estaba con nosotros hablando del tema de la vacunación, también del ministro de Salud, que es altamente cuestionado con este escándalo de corrupción aparentemente y que la Fiscalía ya está investigando. Nosotros regresamos más adelante.